Bien, bueno, como todo día después de una jornada electoral que la seguí hasta tarde, en fin, tratando de hilar un poco fino, pero bueno, esto se va a ir dando con los días, vamos a ir encontrando cada vez más razones y consecuencias o posibles consecuencias, ¿no? De lo que dijeron ayer las urnas. Ujú. Eh, de movida yo lo que diría es una cosa, porque estaba leyendo esta mañana sobre todo la prensa, la llamada prensa nacional, Mm. eh, y creo que, a ver, ni la suerte está echada ni aquí no pasó nada, ¿no? Porque hay dos tipos de mensaje dominante. Uno que dice, bueno, ya está, listo, se terminó el gobierno, ¿eh? Y otros que dicen, bueno, no es para tanto, no pasó nada, es solamente una elección provincial. Votó el 40% de la Argentina, eh, y bueno, algunas cosas que quedan para leer, ¿no? Tanto en lo electoral como en lo estrictamente gubernamental. Ujú. Profe, ¿cómo le va? Espero que ¿Qué se tal? encuentre. ¿Cómo estás? Espero muy bien. Si nosotros analizamos las elecciones legislativas en donde perdió el oficialismo, nos vamos a encontrar con que el oficialismo generalmente pierde una elección legislativa. Pero es como vos lo decís, o sea, no significa que eso después se vaya a repercutir en las presidenciables. Generalmente si el oficialismo pierde en la legislativa, generalmente gana en las presidenciables. Lo que le pasó al revés a Macri, porque creo que Macri gana en las legislativas y después pierdes en las presidenciables. Sí, le pasó incluso al revés también al kirchnerismo, ¿no? Que perdió las elecciones de mitad de gobierno y después ganaba las sucesivas elecciones presidenciales. Sí, sin duda. Creo que en esto, a ver, lo que es estrictamente electoral, lo que sí resulta preocupante es primero la mala lectura que hizo el gobierno. No nos olvidemos que hace 72 horas el presidente de la Nación hablaba de un empate técnico, que había varias encuestadoras próximas al gobierno que hablaban de hasta 10 y 12 puntos de diferencia en sentido contrario, ¿no? Creo que este es un tema. El otro tema es que el armado electoral ha demostrado, por lo menos ha demostrado dos cosas. Primero, que se equivocaron una vez más con el tema de esto de pintar de violeta todo y demás. Lo decíamos el otro día con Marco Messina, ¿no? O sea, los egoísmos electorales están pagando con derrotas muy caras. Y bueno, creo que este es otro ejemplo. Y me parece que así, por tomar una primera cosa, ¿no? Se va agotando también este tema de querer hacer política desde la antipolítica, Ujú. ¿no? Es un momento, quizá pudo capitalizar la bronca, la desesperanza, la falta de cambio en un mensaje convocante que había tenido el oficialismo en el gobierno anterior, y esto lo llevó a Milei a la presidencia, con la ayuda de algunos socios que él mismo ahora quiere someter, ¿no? Como el PRO, por ejemplo. Así que bueno, me parece que en eso la ha pifiado feo, y la ha pifiado feo para quienes conocen la provincia de Buenos Aires, porque ha perdido en lugares donde realmente nunca pierde el antiperonismo, por Ujú. decirlo en sencillito. A ver, Eh, profe, digo, vos crees sí. que acá el peronismo gana solo o gana por una multiplicidad de factores? Qué sé yo, se me ocurre la interna que hay entre Karina y Caputo. Recordemos que Caputo no quería estos candidatos y que finalmente la pulseada se la termina ganando Karina, quien hoy es la mariscal, podríamos decir, de la derrota. La termina ganando el peronismo con un poco de ayuda de Caputo también por el tema de la filtración de audios, que se supone que podría ser uno de los culpables o responsables de esta filtración, o crees que también estuvo la mano de Macri por ahí metida? ¿Qué lectura haces de eso? Mirá, a ver, cuando hablamos de Caputo yo lo pondría en plural. Creo que los Caputos ayudaron a la derrota. A todos más o menos nos gusta el fútbol, ¿no? Vos sabés Ujú. que cuando perdemos un partido generalmente pesan dos cosas: los errores propios y los aciertos ajenos. Ujú. Digo, nosotros marcamos mal y ellos convirtieron cuando tuvieron la oportunidad. Digo, creo que esto un poco es lo que también hay que entender. Que hubo errores propios por parte de la fuerza del gobierno, sí,
que el sector de Santiago Caputo pudo haber puesto algún tipo de obstáculos y que de verdad quedó a mitad de camino, ¿no? Porque ellos habían sido los que habían empezado a armar la estrategia electoral y luego fueron desplazados, es un tema. Y el otro tema es el otro, Caputo, ¿no? O sea, también es bastante difícil ganar una elección cuando la producción está parada, los salarios están deprimidos, la actividad económica tiende a mínimos históricos. La situación financiera es, digamos que cuando menos, muy preocupante. Digo, es bastante difícil con todas esas cosas en contra después pedir un gran resultado electoral. Por eso creo que te decía lo de los caputos en plural, porque me parece que no es solamente el caputo del armado electoral, sino también las consecuencias de una política económica que parece que no, pero pesaba antes y bueno, y se vio en el tema, ¿no? Creo que por ahí también hay que encontrar el asunto. Profe, ¿Que hay una interna desatada dentro del gobierno? Sí, y la vamos a ver seguramente de acá en adelante, ¿no? Profe, respecto a la situación de Karina Milei y todo lo que ocurrió en este último tiempo con ella, con estas presuntas coimas, con su presencia en los cierres de campaña, agresiones a periodistas y demás, ¿le jugó un poco en contra también esto? Es decir, ¿Karina le hizo mal a esta elección? Yo voy a repetir palabras del presidente. Karina es Milei. Sinceramente, ustedes vieron que Karina ni siquiera habla en los actos públicos. Hace más o menos cosas que suelen hacer en tándem ellos. Cuando digo ellos, digo el presidente y su hermana. Y me parece que sí, sin dudas, todo esto jugó un poco en contra. No creo que haya sido tan decisivo el tema de las denuncias. Me parece que el tema del malquistarse mal con el periodismo es una cosa que le costó más caro. Pero es razonable que Milei se malquiste con el periodismo, porque en realidad él lleva adelante su acción política a partir de una suerte de proceso de ofensa a la sociedad. Y cuando sale a ofender a la sociedad, sí, va a empezar a ofender a un sector, luego a otro, pero a la larga termina ofendiendo a todos. O sea, que tarde o temprano también iba a caer el periodismo en esto, sí, era más o menos previsible. Por eso creo que en eso también hay que leer el resultado de ayer. ¿Pesó la economía? Sí, pesó la economía. ¿Pesaron las denuncias, los audios? Sí, pero no solo pesó eso, digo. Me parece que también hay una suerte de agotamiento de los componentes discursivos. Vos decías recién, Dai, el tema de esto de las palabras ofensivas, el discurso rabioso, ¿no? A los gritos, medio que cumple una función. En el momento en que estamos todos enojados, el que grita más fuerte es el que produce más satisfacción. Pero en algún momento también vuelve a imperar la razón y ahí, bueno, tenemos que volver a hablar, ¿viste? Y es bastante difícil querer hacer política desde la antipolítica. ¿Vos ves, eso es lo que le está empezando a pasar. Profe, ¿ves a un Milei acercándose un poco más a los gobernadores, que es un poco lo que Caputo le sugirió desde un primer momento? O sea, no es momento de pelearse con los gobernadores, sin embargo ellos no, acá somos puristas y vamos para adelante con esto. Ya está visto que esa estrategia les ha fallado en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves plantándose de acá a octubre o de acá a las presidenciables del 27, que falta un montón, pero no tanto, si uno lo mira? ¿Lo ves acercándose un poquito más a los gobernadores? Mira, de movida, no solo le falló en Buenos Aires, hace una semana atrás le falló en Corrientes. Sí. De movida no tiene mucha posibilidad porque las listas ya están hechas, están presentadas, o sea, las elecciones, octubre es en 49 días, 48 hoy ya, y queda poco, o sea que lo máximo que podría hacer es, bueno, sí, algún cambio de mensaje, o digamos, más que de mensaje, de tono, ¿no? En el mensaje ya avisó anoche que no hay cambios, o sea, que no hay cambios por lo menos en esas cosas importantes, ¿no? Después los cambios que él llama políticos, ¿qué pueden ser? ¿Viste? Mejorar un poquito el mensaje, digamos,
Ahora, acercarse a los gobernadores en este momento significa, entre otras cosas, primero devolver dinero de las provincias que lo ha retenido el gobierno nacional. Convengamos que hasta acá la paz social y el más o menos la actividad económica que todavía se tiene en marcha se le debe en inmensa medida a los gobernadores de la provincia. Son los gobernadores los que están zafando la cosa. Que están sosteniendo la gobernabilidad, profe, pero ya están asfixiadas las provincias. Sí, sin duda, pero aparte te digo, si los gobernadores realmente hubiesen tenido una posición beligerante con el gobierno nacional, que no la ha tenido ni siquiera la provincia de Buenos Aires. Incluso el mensaje del gobernador de la provincia de Buenos Aires anoche era: llamame y vamos al diálogo, vamos a sentarnos a conversar. Todo lo contrario, que es la primera vez, profe, que vemos a un rival o un adversario político no felicitar a su contrincante, porque yo no lo vi nunca, No sé si vos tenés por ahí recuerdo de eso, de alguien, che, felicitamos a la fuerza que ganó y demás. Ayer, y volviendo un poco a esto de la autocrítica, fue una autocrítica, pero medio que más o menos ahí, porque dijo, sí, está bien, reconocemos que tuvimos errores, pero ¿cuáles fueron esos errores? Y dijo, pero ratificamos el rumbo y vamos a redoblar y vamos a ir más rápido, dijo. Miren, la verdad que uno que ya tiene muchos años en esto, me hizo acordar a esos discursos que uno dice, pará, te lo hizo el enemigo, así no. Digo, pero si uno, a mí, obviamente yo me quedo escuchando y trato de leer entre líneas también, digo, si uno mira, antes de que hable Milei lo mandan a hablar a Pareja. Pareja es un hombre digamos, con un prestigio mínimo en la política bonaerense. Digo, mínimo en la política bonaerense porque es donde más lo conocen. Capaz que a nivel nacional, bueno, a veces el desconocimiento juega a favor. Pero este ha sido una situación. Y el hombre, por esto que decís, Esteban, de no querer reconocer el triunfo del otro, comete un error de esos que son garrafales en el discurso político, que empieza reconociendo la derrota. Uno nunca reconoce la derrota, lo que reconoce es el triunfo del otro. Sí, se felicita al otro. Claro, se felicita al otro, ¿viste? Pero no hace un mea culpa público ahí, bueno, sí, después dice, obviamente, asumimos que tenemos errores, tomamos nota de lo que dijo la sociedad, etcétera. Digo, pero si ustedes vuelven a escuchar el discurso de Pareja ayer, era un compendio de equívocos, ¿no? Entonces, bueno, y después Milei tiene un tema que es elemental, ¿no? O sea, en un tiempo, insisto, porque había bronca y demás, le podía haber servido este tema del griterío, de las palabras soeces, de insultar al adversario. Alguien hacía anoche un recuento de los adjetivos insultantes que había usado el presidente de la Nación contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que había contado 19, si no me equivoco. Pero le digo que decirle enano comunista era la más suavecita de todas, digamos, de las que yo me animo a pronunciar acá. Las otras me dan vergüenza. Sí. Así que bueno, creo que esto es un poco lo que se agotó. Es un poco y esto es lo que le dice Kicillof ayer, y lo que también le dice el gobernador de Córdoba. Sí. Digo, porque Yarlora y Puyaro le dicen cosas similares. O sea, ya está listo, se acabó eso. Vamos a ver qué pasa. Cortito, profe, esto, y porque después quiero ir un poco al lado de la oposición, un poquito que hagamos un breve análisis. ¿Crees que le pasó al gobierno un poco lo que le pasó a Luder allá en aquella campaña, en la vuelta de la democracia con el cajón? Digo, entendiendo, parafraseando un poco por el tema de poner el último clavo al cajón y demás. Sí, mira, siempre hay errores propios, insisto, en las derrotas. No sé si ya quemaron el cajón, pero digamos, sí, algo de eso, a ver, algo de eso hubo, y lo que pasa es que potenciaron el error en el lugar más importante electoralmente considerado de la Argentina, ¿no? Sí, creo que algo de eso hubo. Profe, quiero meter un poco en la oposición. Ahora se erige Axel Kicillof como la principal figura opositora. Ayer yo hice una lectura, no sé si vos hiciste la misma, que es cuando estaba por hablar Kicillof. Antes de eso mandan un audio de Cristina.
yo no vi una buena recepción por parte de la militancia al audio de Cristina. Es más, cuando termina el audio de Cristina, lo que canta la militancia que estaba ahí es para Axel la conducción, para Axel la conducción. ¿Crees que se viene un panorama complejo en la oposición ahora? Mira, sí, sin dudas, a ver, el peronismo, por decirlo sencillito, el peronismo está viviendo, en fin, una época de cambios y de cambios profundos. Mira, en la política se suele decir que la realidad pide cambios y cuando los cambios no los producen los políticos, los produce la realidad. Esto no quiere decir que hay que tirar a los viejos líderes por la ventana ni cosa por el estilo. Sencillamente que hay, digamos, etapas en la conducción en la cual, bueno, como en toda actividad, a veces un viejo general sabe que tiene que pasar al frente un nuevo mariscal, ¿no? Y eso le está costando muchísimo, sobre todo al kirchnerismo, creo, ¿no? Creo que una vez más ayer queda en claro algo que habíamos hablado en columnas anteriores, ¿no? O sea, Kicillof no es kirchnerismo. Aunque haya tenido una digamos, presencia relevante en el gobierno, sobre todo en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, siempre ha tenido algunas dificultades en el funcionamiento, sobre todo del armado por abajo, ¿no? De Cristina Kirchner, básicamente con su hijo, etcétera. Por eso con bastante buen oído escuchabas vos ayer, que es cierto, a mí también me llamó la atención que termina de hablar Cristina. Primero hubo cierta frialdad en aceptar el mensaje. Segundo, obviamente llamaba la atención de que sacando a Guado de Pedro no había nadie de ese sector en el escenario. Escenario de los ganadores, ¿no? Que vieron que el escenario de La Libertad Avanza estaba escuetamente los que no podían faltar. Lo que pasa, escenario de los ganadores sobraba gente por los costados. Lo que pasa, profe, es que no se puede pensar un peronismo sin el kirchnerismo incluido adentro, porque realmente Cristina sigue traccionando bastante votos. O sea, tenés un problema grave ahí. No, sin duda, sí, sin duda. A ver, ni pelado ni con dos pelucas. Ni creerse que todo lo pueden hacer ellos, o sea, el sector digamos, más tradicional del kirchnerismo, ni creerse que entonces se puede avanzar sin el kirchnerismo. El kirchnerismo y el peronismo van juntos. A ver, son dos expresiones. Esto me hace acordar, viste, cuando adentro del radicalismo, ustedes no habían nacido, pero dentro del radicalismo hacían diferencias, si era con Balbín, sin Balbín. A ver, Balbín sin el resto del radicalismo no llegaba a nada, y el radicalismo sin Balbín no era nada. Y esto es más o menos así. Digo, me parece que se pone en marcha ahora cómo se va a reconstruir esto. Creo que sí hay un tiempo distinto y hay una forma distinta también de construcción política, que es la construcción de la provincia de Buenos Aires, que en ese aspecto lo asimilaría más a Córdoba post Ciaretti, no a Córdoba de Ciaretti, sino al Córdoba de Yarlora y cosas por el estilo. Creo que hay una forma distinta. Si me apurás mucho, te diría que el gobierno de Kicillof tiene una impronta desarrollista, no antipopular, ¿no? Digo, y creo que bueno, este es el aire nuevo que va a entrar, ahora que va a haber a partir de acá se pone en marcha una lucha interna dentro de la fuerza de oposición, sí, seguro.